Psicología y Familia, con Mercedes de Lucas. Dicen que guardar rencor es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Pero ¿cómo se deja de beber ese veneno? Muy buenas tardes a todos, los amigos de Radio María. En este martes 10 de marzo, bienvenidos a esta edición del programa Psicología y Familia. Soy Mercedes de Lucas, psicóloga general sanitaria, y estoy encantada de estar con vosotros de nuevo. Y esta vez para hablar sobre un tema tan profundo que en ocasiones se malinterpreta o no se entiende correctamente: el proceso de perdón. Hoy descubriremos por qué perdonar no significa olvidar, ni tampoco justificar, sino finalmente descansar. Perdonar es mucho más que solo un acto de voluntad. En realidad es un proceso psicológico profundo que nos permite soltar el ancla que nos mantiene atados al dolor del pasado. Se suele creer que perdonar es un regalo que le hacemos a quien nos hirió, quizá una muestra de debilidad o buenismo, pero no es así. Es un acto de amor propio que sin duda no cambia tu pasado, pero sí que cambia tu futuro. ¿Perdonar es olvidar? Si perdono a alguien, ¿tengo que hacer como si no hubiera pasado nada? ¿Me tiene que pedir disculpas para poder perdonar? Quiero perdonar, pero no puedo. ¿Será que es imperdonable? Estas cuestiones y algunas más nos las aclara nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros al psiquiatra Javier Slater. El doctor Slater trabaja en la Universidad de Navarra y ha escrito varios libros, entre ellos uno sobre el perdón, que se llama Heridas en el corazón. Además, podéis seguirle en redes sociales donde hace reflexiones muy interesantes. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí compartiendo un tema tan interesante como es este, del perdón. Perdóname que me haya retrasado un poco en llegar. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Sí. Y claro, no es lo mismo decir perdóname que he llegado un poco tarde que perdonar cosas más graves. No es lo mismo. Muchas veces se confunde, ¿no? Lo que es perdonar, porque como llamamos perdonar a tantas cosas, ¿no? Te doy un pisotón, perdona, no pasa nada, o perdonar una ofensa gravísima. Entonces yo creo que me gustaría que nos aclararas qué es perdonar y qué no es perdonar. Bueno, perdonar es un acto muy humano y a la vez te diría muy divino también, por el cual las personas, cuando hemos recibido pues un daño o pensamos o sentimos que hemos recibido ese daño o esa ofensa, podemos hacer, como has dicho antes, un regalo. A mí me gusta verlo así, a la persona que nos ha ofendido, que es cómo sanar esa herida que hace que a la otra persona, el que ha hecho ese daño, pues de alguna manera le estamos haciendo que recupere su dignidad de persona. Nosotros mismos también sanamos esa herida y la relación, si la hubiera antes, incluso sale fortalecida, ¿no? Es un modo de alguna manera, lógicamente, a veces desde un punto de vista muy humano y otro más elevado, pues de sanar una herida entre dos personas. Qué bueno, o sea que el perdón sana nuestras propias heridas, la herida del agredido. Yo me pongo en el lado de los agredidos. No, estamos en los dos normalmente, ¿no? Siempre, habitualmente. Pero sí. Perdonar sana la herida del agredido y dignifica al agresor. Totalmente, sí. No, o sea, lejos de lo que, no sé si algunas personas puedan pensar, que es sencillamente un reparar algo que se ha roto, ni siquiera repararlo y que siga siendo funcional. O sea, es mucho más, es transformador, ¿no? Benedicto XVI hablaba de esas verdades que transforman a las personas, que las hacen no solamente hacer algo bueno, sino que las hacen mejores personas. Supongo que esto de dignificar al agresor
tiene que ver también con lo que te voy a preguntar ahora, que es cómo es el proceso de perdón. Porque como decía yo antes, ¿no? No es lo mismo que yo te dé un golpe sin querer con el pie, oye, perdona, no pasa nada, ¿no? Sí. Que te digo rápidamente no pasa nada y probablemente cuando nos vayamos nos hemos olvidado del golpe los dos, Claro. que una ofensa más grave o más sostenida en el tiempo, ¿no? Por eso perdonar es un proceso, o sea, no es nada. Sí. O sea, confío en que me has perdonado el golpe, pero no estamos hablando de eso, ¿no? No, de entrada es un proceso, aunque empieza por una decisión. O sea, yo tengo que decidir de alguna manera que te quiero perdonar, ¿no? A partir de ahí hay un proceso que en algunas personas o en algunas situaciones puede durar una centésima. Porque, bueno, pues por muchos motivos. Pues porque, como has dicho, la ofensa es muy pequeña. Quizás se habla de disculpar casi. Sí. En esos casos. Otras veces la persona perdona muy rápido porque su capacidad de amor es muy grande. Bueno, no sé, hay diversos motivos por los que puede parecer que más que un proceso es una cosa instantánea, pero evidentemente hay personas que por la ofensa que han podido sufrir, a lo mejor pueden estar pues incluso toda su vida intentando perdonar a otra persona y eso no les hace menos dignas, sino que llevan lo contrario, llevan toda su vida intentando perdonar a esa otra persona y bueno, y ya ves que es un proceso que psicológicamente se puede dividir en etapas o en fases, ¿no? Que si quieres podemos comentarlas luego o ahora si quieres, pero que realmente desde el punto de vista vivencial puede ser algo instantáneo casi, en algunos casos. Sí, pero el perdón potente. Sí, el perdón potente cuesta. El perdón para la ofensa potente, sí, digamos que la primera parte del proceso primero sería querer perdonar. Sí. ¿O sí, no? Sí, la primera parte, bueno, casi diría que la primera parte, o sea, el primer paso de ese proceso tiene que ser reconocer primero, o sea, tú tienes que reconocer el daño que te tienes que dar cuenta, ¿eh? Y a partir de ahí, lógicamente, de alguna manera, hacer como una evaluación de los daños, ¿no? que me ha pasado y piensas o miras a la persona de alguna manera que te ha hecho eso, ¿no? Pero si hablamos de un paso importante... Pero un momento, es que este me parece muy importante, sí, reconocer el daño, porque no todo el mundo reconoce el daño. Claro. Hay gente sometida a situaciones de maltrato psicológico, cosas así, que a lo mejor en ese momento no son conscientes del daño. Sí. O incluso niños que han sufrido abusos sexuales, que son conscientes del daño cuando son más mayores. Sí. Y adultos también que no quieren mirar el daño, o sea, que tapan. Por evitar el conflicto, quizá. Por evitar un conflicto, entonces y pueden incluso intentar, a ver si tragándomelo soy capaz de que se disuelva aquí dentro y así no tengo que dar el paso que puede ser doloroso a veces, de pedir perdón o de perdonar. Bueno, ese no reconocer el daño no ayudaría al perdón. No, claro, porque no hay nada que perdonar. O sea, en realidad estás mirando para otro lado. Eso es. Entonces, ese sería, pues sí, el primer paso, pero si hablamos de un paso importante, efectivamente, el primero es cuando tú eres consciente de que has recibido un daño, de que eso te duele, y dices, ¿qué hago con esto? Porque dirías, a ver, tengo una opción muy razonable, al menos humanamente razonable también, de decir, voy a vengarme de esta persona, voy a devolverle el daño. En el sentido, muchos dirían, hay personas que dirían, oye, vengarte no está tan mal en el sentido de que te estás defendiendo. Dice, hombre, a ver, me estás defendiendo en el sentido, no quiero que me hagas más daño, lo cual no significa la venganza, ¿no? Pero si yo decido, para yo decidir perdonar a otra persona, en primer lugar, voy a no entrar por la vía de devolverle el daño. En segundo lugar, devolverle el daño, yo a veces pongo el ejemplo de es como si tú me has tirado una flecha y yo ahora salgo corriendo detrás de ti para devolverte el daño, sin darme cuenta de que la herida que me has hecho me está desangrando y cuando voy corriendo detrás de ti, yo también estoy sufriendo por eso, claro que sí. Segunda vía, que también renuncio, que ese es el primer paso, renuncio a la venganza. Segundo, renuncio al resentimiento. O sea, tengo derecho, digámoslo así, a quedarme dolido
y diciendo, hay que ver lo que me ha pasado, lo que me han hecho. Y entonces ese que ha recibido la flecha, resentido, se queda en la esquina, acurrucado. Mirando la flecha. Mirando la flecha y desangrándose también. Tercera opción, el perdón. Entonces, el perdón, claro, pero para yo perdonar he renunciado a la venganza, he renunciado al resentimiento y me dirijo hacia ti para darte el abrazo del perdón. Ese sería el primer paso, así, digamos, importante. Yo me encontraba a veces en consulta con algunas personas que les cuesta perdonar porque consideran que perdonar es olvidar y entonces, ¿qué pasa? Que quizás eso tenga que ver con el resentimiento, ¿no? El resentimiento es una forma mala, o sea, no es adecuada, pero como de autoprotección, ¿no? Porque en la medida en que estoy resentido y recuerdo que me han hecho esto, puedo evitar que me lo vuelvan a hacer, ¿no? Es como, no quiero que se me olvide esto, no vaya a ser que me despiste, me relaje y me lo vuelva a hacer, ¿no? Sí. Porque en ocasiones se piensa que perdonar es olvidar, que ya nos lo vas a explicar después. Bueno, no voy a destriparlo, pero es verdad, ¿no? Que a lo mejor hay determinadas personalidades que sí que les cuesta salir de ahí, ¿no? Bueno, a ver, hay personalidades, por una parte, hay personas muy sensibles que lo mismo que valoran en mayor medida un detalle de cariño, también sufren más con un detalle de desprecio, ¿no? O de lo que fuere, ¿no? O sea, las personas sensibles les puede costar más de entrada, ¿no? Dar ese paso. Las personas que son un poco obsesivas, pues también, porque se quedan como más enganchados en eso, ¿no? Y les gustaría no darle vueltas, y les gustaría pasar página, olvidarse, pero ven que no lo tienen tan fácil. Y no es porque sean malas personas, sino porque tienen como esa tendencia, ¿no? Y después hay personas que son un poquito más, por naturaleza, digamos, en términos psicológicos, diríamos paranoides, desconfiados, ¿no? Suspicaces. Entonces son personas que, evidentemente, los daños todavía hacen una atribución negativa mayor de por qué me ha hecho eso o por qué me ha pasado esto, ¿no? O sea, habitualmente cuando alguien que te quiere hace algo que a ti te duele, de entrada lo primero que piensas es, pues no se habrá dado cuenta, yo qué sé, lo que fuere, ¿no? Pero, claro, si eres suspicaz, entonces eso puede pesar bastante a la hora de que te cueste más perdonar porque entiendes que ha habido una intención negativa y eso, claro, cuesta más. Claro, no es lo mismo a lo mejor que yo me haya retrasado, ¿no? Porque, bueno, pues porque me he retrasado. Pero que tú pienses, cuando hemos hablado, no pasa nada, si yo también he visto que hay mucho atasco, tal, pero tú puedes pensar que yo lo he hecho aposta, o que lo he hecho aposta por falta de interés, si no te o que conociera. no, eso, vale, bien, porque no valoro, o que no valoro tu tiempo, entonces ahí me estás atribuyendo a una intencionalidad que haría más grande la ofensa y por lo tanto más difícil de perdonar, ¿no? Así es, sí. Y entonces, porque ¿olvidar es perdonar? No, de hecho, si olvido no puedo perdonar, ya se me ha olvidado. De hecho, hay gente, no sé si te ha pasado esto, a mí me ha pasado muchas veces, que le pides disculpas a alguien o le pides perdón y dices, perdona, que el otro día lo que te dije me di cuenta, y dice, ¿pero qué me dijiste? Yo no me di cuenta de que hubieras dicho nada. Y dice, sí, cuando te dije eso, eso, pero me es una tontería, ya se me había olvidado, no me puede perdonar. Si fuera, también a veces digo esto, que si fuera lo mismo, el que peor memoria tenga es el que mejor perdona, ¿no? se me olvidan todas las cosas. No, o sea, para perdonar, el sentido de perdonar, tú tienes que ser, justamente antes decíamos, tienes que darte cuenta del daño, tienes que valorar los daños, tienes que darte cuenta, o sea, tienes que hacer un proceso, amar, o sea, eso es también amar la verdad, ¿eh? O sea, para yo perdonar, porque amo la verdad, tengo que enterarme, o sea, tengo que saber qué es lo que ha pasado y ya está. Entonces, a partir de ahí, te puedo perdonar. Con lo cual, olvidar eso de... bueno, claro, me lo has preguntado también por lo del perdono pero no olvido y el olvido pero no perdono y esas cosas. Sí. Sí, porque como hemos empezado te preguntaba qué es perdonar y qué no es perdonar, ¿no? Entonces hay gente que piensa que si no olvida, entonces es que no ha perdonado, ¿no? Bueno, además en este país es una frase que ha dolido muchísimo en algunas ocasiones, esa, de lo de olvido pero no perdono y cosas de estas, No, perdono pero no olvido. O perdono pero no olvido. Entonces yo siempre digo que cuando uno levanta el dedo diciendo, bueno, te perdono, cuando levantas el dedo, es un modo gráfico de decirlo, ¿verdad? Pero no me olvido de esto, no estás perdonando.
O sea, si estás diciéndolo con la intención de quien levanta el dedo, ¿eh? Sí, sí, Otra sí. cosa es que yo, o sea, evidentemente... Pues no lo voy a olvidar en la vida, Hay claro. claro, hay cosas que no puedo olvidar en la vida, incluso porque no lo he olvidado y no lo voy a olvidar nunca, no aposta, porque aposta probablemente a propósito, a mí lo que me gustaría es olvidarme realmente. Pero en tu caso, a lo mejor que me has hecho esto tan duro, a lo mejor no me quiero olvidar, pero no por rencor ni por odio, sino porque me tengo que proteger quizás de ti. Es que eso es lo que quería decir antes, ¿no? Vale. Entonces, pues sí, pues estoy de acuerdo con eso. Y entonces, en ese sentido, no es lo mismo olvidar que perdonar, vamos. O sea, si yo estoy al lado de una persona que roba, ahora viene alguien y me roba el bolso, ¿no? Y yo le puedo perdonar y puedo pensar, pues es que es drogadicto, está con el mono y un poco identificado, ¿no? Pero eso no quiere decir que la próxima vez que entre aquí yo no guarde mi bolso. Tendré cuidado. Claro, entonces olvidaremos si tenemos Alzheimer algún día, ¿no? Sí, si tenemos problemas, eso, si tenemos mala memoria en general o si lo que fuere, ¿no? Pero ese no es... O sea, para perdonar hay que ser consciente y de una manera libre y consciente perdonar a esa persona, ¿no? Qué bien. Y entonces el siguiente proceso, el siguiente paso... El siguiente paso interesante, este que hemos dicho es como el más costoso. O sea, el más costoso es, de alguna manera, decir que no a la venganza y al resentimiento, querer abrazar a esta persona y a partir de ahí entramos en el segundo paso, que no es el más costoso, pero sí es el más... Alguien que no tuviera fe diría misterioso, pero es donde entra la gracia. O sea, que es decir, la conversión del corazón. O sea, yo puedo quererte perdonar, pero no soy tan dueño, ojalá fuera yo tan dueño de mi corazón, como para decidir cuándo quiero que mi corazón cambie. Y que a partir de ahora ¿no? Ya no va a ser lo mismo, porque ahora ya vuelvo a quererte o vuelvo, ¿no? Dices, a ver, yo quiero eso. Pero yo no sé, pero mi corazón no siempre me sigue. Entonces, ¿cuándo se produce ese cambio? Ese cambio se produce en un momento que puede ser, de nuevo decíamos antes, instantáneo, pero otras veces yo puedo estar ahí queriendo que mi corazón cambie. Y ahí es donde efectivamente podría, siempre puede intervenir la gracia, pero en ese momento, desde luego, en esas situaciones donde las personas ven que les cuesta tantísimo, aunque quieran perdonar, este sería, digamos, el paso esencial. O sea, ese empujoncito que hace que una flecha que venía hacia mí directamente, consigo, entre comillas, cambiar la dirección y ese daño que tú me has hecho a mí, que yo no me merezco, te devuelvo un regalo, un bien, que por lo que has hecho no te lo merecías. Te lo mereces porque eres persona, tienes la misma dignidad que yo y entonces te mereces el perdón, sí, pero hacer eso, esa conversión, ese es el paso, lo nuevo diría como mágico, no es mágico, pero se entiende un poco, en fin, la metáfora o el ejemplo. Y para eso sería importante algo que te he leído a ti alguna vez, ¿no? Que es separar al agresor de la agresión, ¿no? Sí. Antes salía un poco también esta idea, o sea, pues las personas, cuando hacemos, como decías tú antes, esta atribución, de decir, o sea, tendemos a pensar que si alguien nos ha hecho algo es por un motivo. Y claro, ese motivo, si es un daño, será un mal motivo, un motivo malo, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es que efectivamente, en ese momento, si hago esa atribución de que, siguiendo con el ejemplo que has dicho antes, tú has llegado tarde porque en el fondo no te intereso mucho, entonces hago la atribución de que no me aprecias y te estoy identificando a ti con lo que ha ocurrido. El agresor, en fin, eres tú, y la agresión, que es el haber llegado tarde. Para perdonarte, tengo que hacer lo contrario, justamente. O sea, que no solamente, solamente tendrías que haberme esperado, sino que te habrías sentido despreciado. Claro. Tenemos ahí un 2 por 1. Porque he hecho una atribución de que tú me has querido hacer daño, entonces no me aprecias, no me quieres, no me valoras. Y para perdonarte hago lo contrario, que es justamente te separo a ti, agresora, de la agresión. Tú eres una buena persona, eres una persona como yo, eres tan digna como yo, que lo que has hecho no está bien. Pero tú no eres eso, tú no eres mal.
Tú eres una persona, mira, hay un ejemplo precioso que pone en el libro de Jesús de Nazaret, Benedicto XVI. Claro, yo como soy médico hago la traducción a una enfermedad infecciosa. Y es, como digo, tú no eres mala, pero tú de alguna manera te has dejado contagiar por el mal, que es un bicho, una bacteria. Y entonces me haces daño y me contagias esa bacteria. Yo tengo que darme cuenta, recibo esa bacteria, me quedo infectado y tengo que fabricar mis defensas, primero para defenderme yo, para sanar mi herida. Y después, a continuación, si te quiero perdonar, te transmito esas defensas y te curo a ti. Entonces, es una imagen, él no habla de bacterias, él habla de una herida que hay que cauterizar dentro del corazón para perdonar al otro, pero esa imagen me parece, fantástica. Sí, porque además es como para perdonar tienes que sanar, pero al mismo tiempo el perdón sana. Sí. Mira, hay una idea muy interesante también, que se la ha leído el Papa Francisco, y dice que viene a decir que efectivamente que hay personas que les cuesta perdonar porque no se dan cuenta de que primero tienen que sanar su herida ellos. O sea, cuando tú recibes esa ofensa, a veces, fíjate, hay cosas que nos duelen muchísimo, no tanto por lo que tú me has hecho, sino porque yo tengo mi historia. Y entonces, a lo mejor, pues yo qué sé, si yo tengo una baja autoestima, que tú no lo sabes, y me haces un comentario un poco despreciativo, pero tampoco mucho, entonces, y a mí me duele muchísimo, y me cuesta perdonarte, yo tengo que hacer también, a lo mejor, no sé, pues un proceso también personal, de decir, oye, ¿por qué me ha dolido tanto esto? Después digo, pues tengo que sanar mi herida un poco, entender a lo mejor que ese dolor que yo percibo tiene que ver con heridas anteriores ¿no? Y a partir de ahí tengo más fácil el perdonarte, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Y, o sea que, porque yo tenía muy claro, por lo que te había escuchado en ocasiones, ¿no? Pues que hay que diferenciar un poco la agresión del agresor y, en cierto modo, como identificarse con el agresor, ¿no? Pues lo que he dicho yo antes, me roban el bolso y digo, pobrecillo, es drogadicto, empatizar, yo qué sé, ¿no? Empatizar, pues es un niño de la calle, no ha recibido educación, en cierto modo te pones en el lugar del agresor, que claro, un niño de la calle pues es muy fácil, ¿no? Pero una persona que dices, bueno, es que mira qué padres ha tenido, mira qué educación, mira qué historia de vida ha tenido, bueno, pues me llama la atención que también lo tenemos que hacer hacia nosotros, ¿no? Sí. Es que, claro, me ha molestado porque mira qué historia de vida he tenido, mira qué circunstancias he vivido. Sí, o porque yo soy muy así, y como soy muy así, estas cosas, mi talón de Aquiles es este. O sea, cuando me hablan de esto, o cuando me tocan este tema, o lo que sea, me duele especialmente, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un proceso que quizá también por eso, como decíamos al principio, al perdonar uno mismo también recibe un beneficio, es mejor persona. Y en ese proceso de perdón, ¿estaría que nos pidan perdón? ¿Hace falta que nos pidan perdón para poder perdonar? Porque entonces estaríamos dependiendo del otro todo el rato, claro, ¿no? No, efectivamente no hace falta, ayuda muchísimo, ¿eh? O sea, a perdonar, lógicamente, o sea, perdonar es un acto de amar. O sea, cuanto más amas a una persona, le perdonas más y mejor. Cuando perdonas a alguien, aunque sea alguien que no conoces, pero de alguna manera le estás queriendo, ¿no? Entonces, Ay, se me ha olvidado lo que me estabas preguntando. Se me ha ido la idea. Sí, si no te piden perdón. Ah, claro. Entonces dice, claro, si alguien me pide el perdón, lógicamente, tengo mucho más fácil. Pero el perdón es algo que o sea, no haría falta. Ayuda mucho también lo contrario, ¿eh? Fíjate lo que ha ocurrido tantas veces, bueno, algunas veces, ¿no? De personas que han hecho un daño a otras, personas que a lo mejor públicamente, y no solamente no piden perdón, sino que justifican eso. Se reafirman, ¿no? Y pues se reafirman. Y los bueno, atentados terroristas. Esto es, y hemos conocido a personas en este país que incluso en esas condiciones han dicho, no, yo perdono a esta persona. Si él no quiere recibir el perdón, eso será cuestión de, pero yo perdono a esta persona.
evidentemente eso todavía hace más valioso el perdón, más, no lo sé, eso honra mucho más a esa persona, etcétera, pero en principio no necesitamos que nos pidan perdón para perdonar, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Porque Sí. eso es muy liberador. Porque Sí, entonces, sí. claro, es como que tú no te puedes sanar la herida Sí. hasta que el agresor no lo decida. Claro, Y eso está efectivamente. fenomenal, ¿no? Yo sano mi herida cuando quiero, independientemente de que tú me pidas perdón o no, ¿no? Sí. Lo único es que, claro, a lo mejor no dignifica tanto. Claro, a la persona no se está dejando que tú le des ese regalo, o sea, no va a disfrutar de ese regalo, ¿no? Qué bien, pues vamos a escuchar una canción que es una versión de Los Secretos, que se llama Échame a mí la culpa, que desde mi punto de vista habla un poquito de esto. Vamos a escucharla y la comentamos. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Seguimos en el programa Psicología y Familia de Radio María, hablando sobre el proceso de perdón con el psiquiatra Javier Slater. Bueno, interesante esta canción, que yo la he presentado como una versión, porque sé que no es original de Los Secretos, sé que es una versión, pero ¿de quién es la original? Pues la canción original, si no recuerdo mal, porque esto tiene que ver también con mi juventud, es de Albert Hammond. Me parece, ¿eh? Yo creo que, vamos, casi diría que seguro que sí. Sí, me comentabas que había recibido un premio. Sí, quiero recordar, ¿eh? Que le dieron, creo que es el único no nacido en Iberoamérica que ha recibido el premio a la mejor canción iberoamericana o al mejor cantante. Me hace dudar eso, porque él nació él cantaría ahora lo de Nunca llueve al sur de California con lo que está cayendo, pues sí. Qué bueno, También. Bueno. Me gustó esta canción porque le desea, o sea, dice que en vez de infierno encuentres gloria, ¿no? Como diciendo, infierno es lo que te mereces, pero, o sea, renuncia, hace ese primer paso, ¿no? De renunciar a la venganza y renunciar al resentimiento, ¿no? Sí, así es. Y hace ese primer paso, pero sin embargo no hay reconciliación, porque siempre que hay perdón tiene que haber reconciliación. No siempre que hay perdón tiene que haber reconciliación. A ver, yo a veces distingo, entiéndase la expresión, el perdón. Bueno, el perdón, es que la expresión es un poco así vulgar, pata negra. El perdón pata negra, o la prueba del oro, la prueba del algodón, que se puede decir de un modo más fino,
es cuando realmente, después de haber perdonado a una persona, todo vuelve a ser como antes, incluso mejor que antes. Antes decíamos que es un modo de querer, te quiero más porque te he perdonado esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prueba del algodón sería esa, sí, mira, nos hemos reconciliado, incluso eso, estamos mejor que antes, se ha fortalecido nuestra relación. Las defensas que decíamos antes, que te he transmitido, somos más fuertes. Pero no siempre pasa esto. Y por motivos diversos, ¿eh? Por motivos diversos, la persona que perdona puede entender que, mira, te perdono, pero a partir de ahora, pues lo que sea. Y eso es perdón. Eso es perdón. No es venganza. No, no es venganza. Es protección. En algunas personas, o sea, es protección o es prevención, sí, prevención, protección de un hipotético daño futuro, o de que tú ahora mismo, por ejemplo, incluso podría ocurrir, que alguien te pide perdón con toda su buena intención, pero tú todavía no estás del todo preparado para dar ese paso. Y pides tiempo, y dices, déjame tiempo. Entonces, ese tiempo, a lo mejor después, pasado un tiempo, sí puedo dar el paso, pero a lo mejor de momento no me puedo reconciliar en el sentido de todo vuelva a ser como antes. No sé el día de mañana, pero yo te he podido perdonar sin conseguir de momento, o no sé si para siempre, que todo vuelva a ser como antes, que nos reconciliemos. Hombre, hay situaciones, ¿no? A lo mejor pues, de maltrato o de robos o de patologías, ¿no? Que es, mira, mientras tú tengas este problema, mientras tú tengas tal, yo te perdono, pero me tengo que proteger, ¿no? Sí. Y hay un perdón estupendo. En esta canción parece que a este chico no le habían sido muy fiel, ¿no? Da la impresión. Da la impresión. Y además sigue el clásico cornudo y apaleado, ¿no? Ya. Porque parece además que van contando cosas de él y tal, Sí. ¿no? Hay veces que una agresión lleva un montón de agresiones asociadas, ¿no? Sí. ¿Se puede perdonar lo imperdonable? Mira, la pregunta de lo imperdonable, que lo he planteado a veces cuando he tenido alguna sesión con grupos de personas, te diría que claro que se puede perdonar sobre el papel, en la teoría. Y se supone también, lógicamente, que con la gracia de Dios todo es perdonable. Pero la realidad es que claro que hay personas que se pueden ver incapaces en un momento, o ya como decía antes, durante toda su vida quizá, de conseguir quitar de su corazón ese dolor. Y en ese sentido no ser capaces de perdonar a esa persona. La parte teórica de si es algo perdonable o no es perdonable, yo le he escuchado a alguna persona decir que la clave está, que es un tema también muy interesante, en la justicia. Quiero decir, ¿es justo que tú recibas el perdón por lo que has hecho? Bueno, es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Evidentemente, yo pienso que sí, que claro que es justo que una persona que se arrepiente reciba el perdón. Pero si yo no puedo perdonarte ahora, y de momento podría yo asumir que lo que tú me has hecho, de momento para mí es imperdonable, lo voy a intentar. Si me quedo en no lo quiero ni intentar, porque es imperdonable. Esa es la cosa, porque si lo quieres intentar, sí, ya estás en el principio del proceso. Claro. No es que no hayas perdonado, Claro. es que no has terminado el Claro. proceso de perdón. Eso es. Pero ya hay una voluntad, ya has dado el Exactamente. primer paso. Eso es. Yo ya ahí lo considero que está en el camino del perdón, aunque Exactamente. tarde años, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, después, a ver, pero se entiende que una herida que deja secuelas, que una acción que claramente lo ha manifestado como que lo ha hecho con esa intención, que no esté arrepentido, que el daño sea un daño muy fuerte, o que a veces pasa que el daño lo hace el que menos tendría que hacerlo. O sea, alguien que me tiene que proteger me hace daño. Que la policía me robe, que el juez sea injusto, que el médico me quite la vida, yo qué sé, ese tipo de cosas le dan una calificación moral y un dolor extra, que puede que haya situaciones que tú puedas pensar y decir, bueno, o que alguien pueda decir, a veces se dice como un modo de decir, esto es imperdonable, pero bueno, después la realidad es que tú puedes percibir que lo que te han hecho ahora yo no me veo capaz, me duele muchísimo esto y no me siento no me siento capaz de dar ese paso.
Pero sería imperdonable de momento, porque estoy en el primer paso de la... Sí, exactamente. Es que me daría mucha pena pensar Sí. que hay cosas que no se pueden perdonar, porque entiendo que cuando hablamos de cosas que no se pueden perdonar son cosas muy graves. Sí. Me daría mucha pena pensar que alguien que ha recibido una ofensa gravísima, Ujú. encima Sí. Se va a quedar. se va a quedar sin perdonar y sin esa Claro, paz, ¿no? Claro, Entonces, claro. Sí, aparte de que si yo tengo en algún sitio escribí también, pero bueno, no es aquí quizá el momento de esto. O sea, todos los pasos esos en los que se divide el proceso, en todos esos pasos, si los ves desde el punto de vista de una persona con fe, es eso elevado al infinito o a la enésima. O sea, dignificar al otro, si el otro es hijo de Dios, lo tienes más fácil si tienes fe, ¿no? El empatizar con el otro. Si yo soy también capaz de hacer cosas malas, no lo sé, o sea, el primer paso que decíamos, reconocer los daños, amar la verdad. ¿Hay alguien que ame más la verdad que una persona de fe? Entonces, vas mirando todos los pasos y al final te quedas con ese misterioso que decía yo antes, ¿no? De la conversión, donde actuaría la gracia y donde la palabra fundamental es la sobreabundancia. O sea, como el amor de Dios es infinito, es sobreabundante, evidentemente, claro que no hay nada imperdonable. Otra cosa es que yo, que soy limitado, a lo mejor ahora mismo no puedo. o sea que no hay ofensas imperdonables, sino personas que no pueden perdonar. En ese momento y que a lo mejor no lo van a seguir intentando y bueno, y quizás efectivamente a veces tenemos que fiarnos un poco, quiero decirte, a veces sobre todo con personas, esto es más fácil con personas que conoces, el decir, aunque no me ha pedido perdón, me voy a adelantar yo y le voy a perdonar. Es como acercarte a darle un abrazo a alguien que te ha insultado o lo que sea, ¿no? Y oye, es que te puede volver a insultar. Bueno, le conozco, pero sigo que es más fácil con alguien con quien conoces y fiarte. Y decir, voy a perdonarle. Y en ese tipo de situaciones, con bastante frecuencia, cuando tú te adelantas, la otra persona, que es consciente, dice, no, perdona tú, si soy yo el que te he hecho daño. ¿Cómo que me pides perdón? Pero claro, eso ocurre más en una relación cercana, donde ya hay cariño, afecto, y donde se entiende que efectivamente te puedes confiar en esa persona. Claro, porque hay situaciones, yo te he leído alguna vez o te he oído comentar el ejemplo de Mandela, ¿no? Ah, sí, claro. Ahí no es personal, ¿no? Estuvo 27 años encarcelado. Sí. Sí, Mandela, que él, efectivamente, él cuando salió de la cárcel, que fue un actor televisado, etcétera, fueron 27 años, efectivamente, ¿no? Él dice que vio cómo la gente, con pancartas y tal, le gritaban y él veía odio en la gente. Y por un momento él dice que él sintió también odio. Y entonces él por dentro, que él era protestante, y él dice, yo me di cuenta y le dije a Jesús, he estado 27 años en la cárcel siendo libre, ahora no puedo ser esclavo del odio. Eso, se dio cuenta rapidísimo. Y entonces, porque claro, ese es uno de los ejemplos que se suelen poner, como el perdón te esclaviza, el dolor, el odio te encadena y te hace, y mientras no perdonas, es una libertad condicionada. A que no me encuentre con fulanito, a que no me lo vuelva a hacer, a que, en fin, y claro, eso es una libertad condicionada, no es libertad. Claro, pensamos que es un regalo para el otro, y siendo un regalo para el otro empieza por ser un regalo para nosotros mismos, ¿no? Así es. Y a veces por no querer hacer el regalo al otro, nos quedamos nosotros mismos sin premio también, ¿no? Sí, claro, por eso hay también una autora muy maja, Jutta Bugraf, que decía que el perdón es sobre todo para compartir. Ah, qué bueno. Sí, el perdón no es una realidad, no es la clemencia del emperador romano que levanta el dedo pulgar y yo que soy superior a ti te concedo el perdón, ¿no? Y dice, no, esto es algo para compartir entre los dos. Qué bueno, pues voy a cambiar un poco de tercio porque últimamente estoy viendo mucho en redes sociales sobre salud mental que se habla mucho de perdón. Sí.
de perdón, incluso empieza a haber una tendencia por ahí de, pues no hay que perdonar. ¿Por qué dicen que no hay que perdonar? Porque tal, no tienes que perdonarlo todo, ¿no? Que yo creo que eso en el fondo es un poco el perdón malentendido, ¿no? Que decimos de, no, entonces es olvidar o entonces es reconciliarte, no es necesario olvidar ni reconciliarte, ¿no? Pero ¿por qué crees que se habla tanto de perdón, en el buen sentido también, en salud mental? Bueno, mira, creo que estamos hablando también mucho, quizás demasiado, de heridas. Sí. Y como hablamos tanto de heridas, también, claro, como conclusión, si hablas mucho de heridas, si hablas de un mal, tienes que dar la solución. Y entonces, probablemente mucho de lo que ahora hablamos como heridas que tenemos, hace unos años no diríamos heridas, le llamaríamos contrariedades, dificultades, malos entendidos. Entonces, quizá uno de los motivos por los que se hable más sea ese. De todas formas, la realidad es que una de las cosas que más nos hacen sufrir es justamente el haber recibido algún daño, ofensa de cualquier tipo, en el trabajo, en la familia, etcétera, y darnos cuenta que eso nos duele, que nos genera esa tensión interior, un poco de rencor, odio. Claro, eso, si se nos queda dentro, evidentemente es fuente, en muchos casos de salud mental, es fuente de patología depresiva, de ansiedad, etcétera. Y entonces, bueno, aunque efectivamente no siempre tiene que haber una situación, digamos, claramente dolorosa, etcétera, pero hablamos mucho en salud mental porque entendemos que a veces para ayudar a las personas o con bastante frecuencia también hay que ir al origen de por qué está así. Y con alguna frecuencia son situaciones de daño, de ofensa, de conflicto, rupturas, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de perdonar a los demás, pero muchas veces también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Muy buena pregunta, con la que he tenido más de una discusión pacífica y amistosa, porque según los teóricos, uno no se perdona a sí mismo. ¿Ah, no? Según los teóricos del área, como se dice en términos futbolísticos, los muy teóricos dicen, te tiene que perdonar otra persona, tú no te puedes perdonar. Pero yo creo que todos entendemos, yo el primero, que hay una realidad que denominamos perdonarse uno a sí mismo, y que creo que tiene algo de verdad, y por tanto yo no diría que no está bien dicho el perdonarse. Pero fíjate, a veces uno utiliza el perdonarse a sí mismo por decir, oye, mira, acepta que no lo has podido hacer, o que lo querías, o que no querías hacer ese mal, o que no has conseguido lo que tú te habías propuesto. Acéptalo, ya está, no pasa nada, acepta tus limitaciones. Si es un tema, digamos, como de capacidad, perdónate que no eres capaz de eso, que no eres tan bueno, eres como eres, puede ser mejor si pasa el tiempo, yo qué sé. Bueno, por ahí, tal y como lo estás planteando, parecería que no hay nada que perdonar, que es una hiperexigencia de la persona. Es que en esos casos no habría que perdonar. Por eso digo que hay, en algunos casos, la gente dice perdonarse para cosas que es decir, oye, sencillamente acepta tus limitaciones. Vale. En otros casos, lo de perdonarse a veces tiene que ver más efectivamente con si uno se ha hecho daño o si uno ha hecho algo que cree que está mal. Y entonces dice, nosotros a eso le llamamos arrepentirse, no llamamos perdonarse. Ajá. Entonces dice, entonces ¿qué hueco te queda para pedirte perdón? Claro. Si sumas todas esas situaciones donde lo que haces cuando se dice perdonarse es aceptar una situación, aceptarte, tú, persona limitada, que te aceptas en que no he sido capaz, me había propuesto esto, pero mira, esto es lo que hay, esto soy una pobre persona, y ya está. Si sumas eso con otras situaciones en las cuales lo que ha ocurrido es que has hecho algo mal y no lo querías haber hecho, y de hecho no lo querrás hacer más en el futuro, esa es la definición de arrepentirse. Claro, pero hay personas que se arrepienten. Sí. Y yo entiendo que se dice que no se han perdonado cuando se siguen como fustigando por eso. Bueno, entonces... Castigando por eso. Sí, tienen que mejorar su arrepentimiento. Pero pero yo, sí, claro, no consigo arrepentirme, no me arrepiento, noto que dentro de mí hay algo que hace que no consiga arrepentirme y ya está.
O sea, creo que era Max Scheler el que tiene un librito sobre el arrepentimiento buenísimo, donde dice que toda acción humana se queda abierta para siempre. De manera que tú puedes ir al pasado y aquello que hiciste hace 20 años, que ahora te arrepientes, tú puedes ir al pasado, esa acción sigue abierta, para siempre. Tú te puedes ir para atrás, quitarle el núcleo de la culpa y te has arrepentido y te has liberado. Si a eso le queremos llamar perdonarte, vale, pues yo acepto la expresión, pero entendería que eso es arrepentirse también. Vale. Te he planteado te he hecho dudar de esto, ¿no? Un poco sí, porque la verdad es que sí, me encuentro con personas pues que dicen, pues es que no me voy a perdonar haber permitido esta situación o haber hecho esto, o incluso estoy pensando ahora en mujeres que han abortado, que les cuesta muchísimo devolver una buena autoestima, tener una buena... O sea, se sienten como lo peor de lo peor, están arrepentidísimas y a lo mejor se han confesado tal y dices, oye, Dios te ha perdonado, perdónate tú. No, porque lo que he hecho... Y hay un arrepentimiento, ¿no? Pero también hay una especie como de agresión a uno mismo, ¿no? Como... Sí. A ver, reconozco que como siempre no estoy en posesión de la verdad. Bueno, estamos aquí. Y esta expresión del arrepentirse, o sea, del perdonarse, ya digo, a mí me gusta sacar esta cierta polémica, porque dentro de esa polémica, por ejemplo, podríamos pensar hasta qué punto esa persona ha entendido el perdón de Dios. Bueno, y también, pero son situaciones personales que no voy a juzgar para nada. También me viene un poco a la cabeza lo que comentabas de aceptar las limitaciones, ¿no? Porque, bueno, pues mira, pues has hecho esto, pues somos, o sea, como un poco de soberbia. ¿Cómo yo he podido hacer eso? ¿No? Y pues hijo, pues ¿qué pensabas? Si es que todos somos aquí pequeños, ¿no? O sea, quizás haya un poco de eso, de aceptación, de aceptar lo que ha sucedido. Sí. Me da un poco de miedo lo de esta expresión también de perdonarse dentro de lo que... O sea, a ver si lo explico bien esto brevemente porque no me quiero... Pero quiero decirte, lo mismo que hay una cierta idea en el ambiente de que todos podemos ser felices, y si no lo eres es porque eres un pringado, vamos a decirlo así. O sea, no estás, mira que tienes posibilidades para ser feliz. O sea, tienes la posibilidad para ser feliz y en este caso también, si tú quieres, te puedes perdonar y tema resuelto. Y dice, bueno, perdona, esto no es una herramienta, el perdón no es una herramienta para resolver algo. Y que hazlo, venga, perdónate y ya verás cómo no sé qué. Y dice, no, perdona, el perdón tiene una entidad detrás que por eso, bueno, ya está, no quiero... No, pero es verdad que a veces incluso el pedir perdón parece, ¿no? Creo que era el Papa Francisco que decía, oye, que no es pasar por la lavandería, ¿no? Exactamente, un túnel de lavado donde entras por un lado, sales por el otro y ya está. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Eso, y me tendrías que perdonar. Oye, yo te he pedido perdón, tú me tendrías que perdonar, imagínate. Bueno, te perdonaré si quiero y además tardaré lo que pueda. Esto es una realidad libre, o sea, tú tienes que ser libre, etcétera. Claro. Y ese me tendrías que perdonar. Hemos hablado de cómo perdonar, pero ¿cómo pedir perdón? Pues mira, pensando cómo hacer eso para cuando escribí el libro, fue cuando encontré la carta que escribió Benedicto XVI a la Iglesia de Irlanda por el tema de los abusos. Es fantástica para explicar esto. Y entonces, son los pasos que después vi en los manuales que hay sobre cómo hay que pedir perdón. Es fantástico. Y entonces, bueno, a ver, no sé si voy a decir todos los pasos, pero lógicamente lo fundamental es que esto no es un juicio donde tú me vas a perdonar, tú me vas a condonar una deuda, o me vas a no sé qué. No. Entonces yo, que te he hecho daño, lo primero que tengo que hacer es explícitamente pedirte perdón porque te he hecho daño. Reconocer el daño. Igual que para perdonar hay que identificar el daño. Eso es. Te he hecho daño, no quería hacerte daño, o si quería, ahora ya no, me he dado cuenta, perdóname, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Es un intento de reparación. Esto es, empatizar contigo lo más que pueda, es decir, entiendo lo mal que te has sentido con esto, cuánto de dolido estás,
Y cuando la ofensa es importante, entonces, digamos, el remate último es decir, y a partir de ahora va a ser lo que tú quieras que sea. O sea, yo no tengo derecho a una situación X. Me encantaría, eso sí lo puedo decir, me encantaría que volviéramos a lo de antes, pero será lo que tú digas. Respetas la libertad, ¿no? De que el perdón es un acto libre, ¿no? Eso es. Qué bien, pues se nos acaba el tiempo, pero bueno, vosotros que estáis escuchando podéis seguir reflexionando. El perdón es una capacidad natural con la que todos nacemos, pero hay que cultivar. Así es. ¿Verdad, Javier? Eso te lo he cogido a ti de algún libro, de algo. Pues sí. Es un regalo que nos hacemos y hacemos, y como tal es libre y gratuito. La grandeza del perdón es que no solo nos renueva, nos libera y nos fortalece, nos hace mejores personas y es capaz de sanar cualquier herida. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias, Javier, Igualmente, por haber venido aquí con nosotros. Javier Slater, psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra, ha venido a contarnos estos aspectos tan interesantes sobre el perdón. Muchas gracias por estar con nosotros, por guiarnos en esta travesía por la psicología del perdón. Ha sido un placer y sin duda será de gran ayuda. Muchas gracias a todos los amigos de Radio María por escucharnos. Si queréis algo más de información referente a este tema, podéis contactar con nosotros a través de psicologiayfamilia8@radiomaria.es. Esperamos que este programa os haya resultado interesante y si ha sido así y no lo habéis podido escuchar en directo, podéis volver a escucharlo o compartirlo a través del podcast Psicología y Familia, que está colgado en la web de radiomaria.es, www.radiomaria.es. Ahí tenéis todos los programas que se emiten en Radio María y también lo podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas, en la mayoría de las plataformas que hay. Repito, Psicología y Familia, www.radiomaria.es. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejamos con el programa El Aula de la Fe con Ana Bastidas y su equipo. Psicología y Familia con Mercedes de Lucas.